Y bienvenidos a Ven, sígueme el podcast. Y volvimos en este 2025, volvimos a nuestro espacio donde exploramos las escrituras y aprendemos juntos cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos sobre un poderoso principio que encontramos en Doctrinas y Convenios 10. La sabiduría de Dios es más potente que la astucia del diablo. Y avanzando, en la traducción del libro de Mormón, José Smith y Oliver Cowdery enfrentaron un gran desafío: la pérdida de las páginas sagradas. En su lugar, el Señor reveló un plan que ya había preparado siglos antes. Nefi, inspirado por Dios, escribió un segundo registro sin saber qué sería la respuesta a un problema futuro. Este relato nos recuerda que, en nuestra vida, podemos enfrentar momentos de incertidumbre, ataques a nuestra fe o incluso situaciones que parecen no tener solución. Pero al igual que José, si confiamos en el Señor y seguimos adelante con fidelidad, veremos que Él ya ha preparado un camino para que su obra y nuestro progreso espiritual continúen. Hoy también profundizaremos en este principio, en cómo Dios protege su obra y en lo que podemos aprender para enfrentar los desafíos a nuestro tiempo. Y dicho esto, acompáñanos hasta el final, no te olvides de darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, que de ese modo me ayudas un montón. Así que ahora sí, comenzamos. Y bajo el primer principio que nos muestra el Bensígueme, que se titula Dios no permitirá que Satanás realice su perverso designio, en nuestra vida diaria, muchas veces subestimamos la influencia del adversario. Satanás prefiere que pensemos que no existe o que ignoremos sus intentos por desviarnos del camino correcto. Sin embargo, en Doctrinas y Convenios 10, el Señor nos deja claro que Satanás es real y que se opone activamente a su obra. Si vemos cuando José Smith perdió las páginas de la traducción del libro de Mormón, el enemigo vio una oportunidad para desacreditar la obra del Señor. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había previsto ese ataque. En los versículos del 1 al 33, el Señor describe los planes de Satanás y nos da una poderosa enseñanza. El adversario intentará engañaros, confundirnos y detenernos, pero Dios no permitirá que sus planes triunfen si confiamos en Él. Este principio también aplica a nuestra vida personal. A veces enfrentamos desafíos o dudas que parecen venir de la nada, pero si pedimos al Señor ayuda para discernir las influencias del enemigo, podremos resistirnos sus esfuerzos. Por ejemplo, en en Nefi, segundo Nefi 28, del 22 al 23 nos dice lo siguiente: y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y aquí, y a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay liberación. Entonces, nos advierte aquí que Satanás busca adormecernos y hacernos creer que todo está bien, cuando en realidad nos está alejando sutilmente del camino del Señor. Y mientras reflexionamos en esta sección, podemos preguntarnos, ¿no? Que siempre las preguntas nos llevan a más revelación. Así es como comienza todo esto, ¿no? Siempre las preguntas, las dudas que tenemos nos llevan a poder buscar esa revelación, ¿no? Y las preguntas que se me vienen, ¿no? Y ahora más en cada principio voy a dejar varias preguntas para que todos juntos reflexionemos y si me las podéis dejar lo que ustedes piensan, lo que sienten en los comentarios, agradecidos. Por ejemplo, la primera pregunta que me viene es: ¿de qué manera Satanás intenta influir en mi vida? ¿Cómo puedo reconocer mejor sus engaños? ¿Y de qué manera el Salvador puede fortalecerme para resistir sus esfuerzos? A medida que aprendemos a confiar en Cristo y en su guía, nos daremos cuenta de que aunque el adversario es real, su poder es limitado frente al poder de Dios. Si permanecemos fieles, el Señor nos protegerá y nos dará las herramientas para vencer toda oposición. Bien, la sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo.
A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de cómo Dios prepara el camino para su obra, aun cuando sus siervos no entienden completamente el propósito en el momento. Nefi, por ejemplo, no sabía por qué debía hacer 2 registros de su pueblo, y Mormón tampoco entendía por qué sintió la inspiración de incluir el segundo en las planchas de oro. Sin embargo, ambos confiaron en que Dios tenía un sabio propósito. Siglos después, ese propósito quedó claro. El Señor ya había previsto la pérdida de las 116 páginas del libro de Mormón y había preparado una solución mucho antes de que el problema ocurriera. Este relato nos enseña una lección profunda sobre la sabiduría y la prevención de Dios en nuestras vidas. El elder Ronald A. Rasband, en su mensaje por designio divino, nos invita a reconocer la mano del Señor en nuestra vida diaria. Si miramos con atención, veremos que Dios ha estado obrando a nuestro favor mucho antes de que llegáramos a ciertas circunstancias. Ha puesto personas en nuestro camino, nos ha inspirado a tomar decisiones específicas y ha preparado bendiciones que quizás aún no comprendemos. En Doctrina y Convenios 90, 24 se nos recuerda: escudriñar diligentemente, orar siempre, ser creyentes, y todas las cosas obrarán justamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida? ¿Cómo ha manifestado el Señor su sabiduría en mi vida? ¿Puedo identificar momentos en los que pensé que algo era una coincidencia, pero que en realidad era una preparación divina? ¿Cómo influyen estas verdades en mi confianza en Dios y en su plan para mí? Cuando confiamos en el Señor y seguimos adelante con fe, podemos estar seguros de que Él ya ha preparado el camino para que salgamos triunfantes. Pon tu confianza en el Espíritu del Señor. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Hyrum Smith, hermano de Joseph Smith, no era la excepción. Lleno de un sincero deseo de servir al Señor, pidió a su hermano que recibiera una revelación en su nombre. José con gusto procuró una respuesta del Señor y recibió la revelación que hoy conocemos como Doctrina y Convenios 11. Sin embargo, dentro de este mensaje divino había una enseñanza clave para Hyrum y para todos nosotros. Él también podía recibir revelación personal. No necesitaba depender de otra persona para conocer la voluntad del Señor en su vida. Esta promesa se extiende a todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. Doctrina y Convenios 11:27. Entonces, conectar con otras revelaciones. El principio de la revelación personal no es nuevo. En Doctrina y Convenios 6 al 9, el Señor nos enseñó a Oliver Cowdery que Él habla a nuestra mente y corazón. En Doctrina y Convenios 8, de 2 al 3, dice: si aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Entonces, aquí aprendemos que debemos reconocer su voz mediante la paz y la certeza espiritual. De la misma manera, en la sección 11, el Señor le recuerda a Jairo que la revelación viene por el Espíritu y que debe poner su confianza en Él. Pero, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo me habla el Espíritu cuando busco la guía del Señor? ¿Confío en que Dios me responderá? ¿O dudo de mi capacidad para recibir revelación? ¿Estoy tomando el tiempo para buscar respuestas a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la inspiración del Espíritu? El Señor quiere que todos sus hijos aprendan a reconocer su voz. No estamos solos en nuestro camino.
Él está dispuesto a guiarnos, pero debemos estar dispuestos a escuchar y seguir su consejo, aunque a veces eso no vaya acompañado de nuestras intenciones del corazón. Conforme yo procure obtener la palabra de Dios, recibiré su espíritu y su poder. Desde los inicios de la restauración, Hiram Smith mostró un fuerte deseo de servir al Señor. Antes, incluso de que el libro de Mormón estuviera traducido, él quería ayudar en la obra. Sin embargo, en Doctrinas y Convenios 11:21, el Señor le enseñó una verdad fundamental. No procures anunciar mi palabra, sino procura primeramente obtener mi palabra, y entonces será desatada tu lengua. Entonces, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra. Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Esta revelación nos muestra que antes de poder compartir el Evangelio con poder, debemos obtener la palabra de Dios. Esto significa más que solo leer las Escrituras. Implica comprenderlas, vivirlas y permitir que transformen nuestro corazón. ¿Y cómo podemos obtener la palabra de Dios? A través del estudio diligente de las Escrituras, mediante la oración sincera, buscando entendimiento y aplicando las enseñanzas en nuestra vida diaria. Sé que me faltan muchos más principios, pero bueno, dejamos que los puedan compartir en los comentarios y todos aprendemos juntos. Creo que cuando hacemos esto, el Señor nos promete su espíritu y su poder. Entonces, no solo seremos instrumentos en sus manos, sino que también podremos influir en la vida de otros con autenticidad y convicción. Entonces, ¿cómo ha cambiado mi vida el estudio de la palabra de Dios? ¿En qué áreas puedo esforzarme más para obtener su palabra con mayor profundidad? ¿Cómo el conocer mejor su palabra me ha permitido servir con más poder? Cuando buscamos la palabra del Señor con verdadera intención, recibimos poder espiritual y nuestra capacidad de servir y bendecir a los demás. Y finalmente, para concluir este capítulo, este episodio, ¿no? Para mí la conclusión es confiar en el Señor y avanzar con su poder. A lo largo de Doctrinas y Convenios 10 y 11 aprendemos principios claves sobre la guía y el poder de Dios en nuestras vidas. La sabiduría del Señor es más grande que la astucia del diablo. Él siempre está a un paso adelante y ha preparado el camino para que su obra triunfe. Podemos confiar en su plan y reconocer su mano en nuestra vida. Podemos recibir revelación personal. No necesitamos depender solo de otros para conocer la voluntad del Señor. Si buscamos conciencia de y fe, Él nos hablará a través de su Espíritu. Obtener la palabra de Dios nos da poder. Antes de poder servir con eficacia, necesitamos llenar nuestro corazón con sus enseñanzas. Cuando hacemos esto, Él nos da de su Espíritu y nos fortalece para cumplir nuestra misión en la vida. Entonces, ¿estoy confiando en la sabiduría del Señor en mi vida? ¿Estoy buscando revelación personal con fe y acción? ¿Estoy esforzándome para obtener su palabra y recibir su Espíritu y su poder? Cuando aplicamos estos principios, nuestra fe se fortalece y encontramos dirección clara en nuestra vida. Que podamos seguir adelante con confianza, sabiendo que el Señor ya ha preparado el camino para que salgamos triunfantes. Y nada, queridos amigos, queridos hermanos, gracias por acompañarme en este episodio, el primero de 2025. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.